Esto es como un rompecabezas, donde a medida que uno va avanzando, no solamente se sorprende, sino que descubre la grandeza y los planes de Dios. Y reconoce justamente todas las bondades de Dios. Gracias, Mari Chávez. Antonio Rodríguez, bienvenido al ruedo, campeón. Aquí nos jugamos la vida, pero la vida eterna para conquistarla. Ángeles García, pues esta semana entonces hemos empezado como Dios está mirando con ternura y con compasión a la humanidad, pero como nos hemos fijado, siempre no ha quitado la vista del fermento, Quiero pedir y me ayuden a pedir por todas las vocaciones. Hay nuevos sacerdotes, hermanos que los van a cambiar del decanato, hermanos que se están ordenando, jesuitas se ordenaron, misioneros de Guadalupe, va a haber ordenaciones en esta diócesis, de seguro que donde tú vives también. Pedir por todas las vocaciones, los que se están preparando para sacerdotes y religiosas, como los que ya son, porque hoy Dios pone sus ojos en todos aquellos que Dios les mira con posibilidad de que le ayuden en la salvación. Irmita, bienvenida, y Martita, buen rostro, gracias. Silvia Cárdenas. Abel Martínez, salúdame a Lupita, dile que estamos con ellos, y a Monse, y al pequeño, a la pequeña, y a los que se encontrarán en Santa María. La vocación, como hemos ido descubriendo, ese gozo, esa alegría, no es para un grupo, es para todos. Y Dios no ha quitado el punto ni el dedo del renglón. Yo quiero que muchos sean mis colaboradores, sean mis partícipes en la salvación de muchos pueblos. Ayer lo vimos, cómo sintió Jesús compasión y entra por el segundo aire y ayudar a la gente. Y introduce con sus 5 panes y 2 pescados, aquellos que estaban ahí de mirandas, ¿verdad? Nomás viendo. No, muchachos, vénganse. No necesitas graduarte para disfrutar y poner tus manos en el campo para trabajar. Y se meten a trabajar fuertemente. Chuyita Rangel, muy buenas tardes. A Ignacio Sandoval, el Cuetillo, muy buenas tardes. Pili Sánchez y Sofía Fonseca. Chuy, aquí andamos, mija, echándole ganas como en la tierra para sembrar. Cariño para todos ustedes. Y entonces déjenme seguirle aquí con la historia grandiosa que Dios nos está presentando. Y es que Dios quiere que este amor que Él nos tiene llegue a todas las personas. Y nosotros podemos ayudarle. Entonces, Dios está esperando y buscando. Hoy nos encontramos con un caso muy, muy importante que nos va a hacer pensar en la primera lectura. ¿Listos? Entremos a las lecturas. Hoy la primera lectura es Jeremías 28 del 1 al 17. Jeremías 28 del 1 al 17. Tiene una historia que nos va a parecer muy común para nosotros y lo que hacemos y vivimos. Y el Evangelio es Mateo 14, del 22 al 36. Y también tiene otra historia que nos va a encantar, ya verán. Empecemos con la primera lectura porque es algo que a nosotros nos va a fortalecer y ayudar mucho. Miren, esta primera lectura habla de un diálogo entre el pueblo y los profetas. ¿Ya lo leíste? Ya te adelantaste, muy bien, qué bueno que te adelantaste a leerlo, qué bueno que ya hiciste tus anotaciones, qué bueno que este momento será un momento de compartir. Yo aquí, ¿verdad? Como comparto y leo un poquito, miren, ya se conectó Melitón Cárdenas, a todos los Cárdenas de Santa María y todos los Cárdenas en Concepción, un fuerte cariño. Empecemos en esto, miren. La historia habla primero quiero hablarles de un profeta. Dice que en el 5º mes del 4º año del reinado de Sedecías, está dando un contexto histórico en cuanto ocurrieron los hechos, el hijo de Asur y profeta de Gabaón le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Va a hablar de la historia de un profeta
un profeta que quizás tenía buenas intenciones. Véanlo. Dice aquí, esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor que el rey Nabucodonosor tomó del lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jaconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, que ha ido a Babilonia. Y en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor, entonces el profeta Jeremías respondió a Jacanías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo del Señor, dijo amén, que así lo haga el Señor. Está hablando de un profeta que se llama Jacananías. Vaya nombre, pero bueno, así se llamaba este profeta. Y este profeta tiene un significado muy grande para nosotros hoy. ¿Cuál es el significado de este profeta? Es un profeta que ve la destrucción de su pueblo. Se llevaron una parte de su pueblo a Babilonia, el rey Nabucodonosor. Se llevó cosas sagradas, madre mía, y metió esclavos a todo el mundo. Bueno, el pueblo estaba pa' la fregada. Y el profeta se para allí para dar, dice aquí, se para en medio en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, se para y empieza a decir palabras en el nombre del Señor. Pero es que este profeta hablaba, le había puesto a Dios palabras, Dios no hablaba por medio de él. Él, al ver la realidad, se le hizo fácil hablar en el nombre del Señor. ¿Por qué digo que es un tema muy actual? Porque nosotros podemos ver una realidad decadente, sufriente, negativa, demoníaca si quieres. La vemos. ¿Y a quién de nosotros, al ver una pobreza, al ver gente llorar, al ver gente sufrir, no le han brotado del corazón decir cosas bonitas, llenar de palabras de esperanza? Está bien. Pero es que Jacananías lo dijo en el nombre del Señor. Pues veías la gente triste, y él no le gustaba la realidad. Que sopas perico, pues que empieza a hablar y diciendo, esto dice el Señor. Jeremías estaba allí y dijo, bueno, pues Dios puede hablar. Todos queremos eso, ver un mundo mejor. Todos queremos no ver niños sufrir, no ver mujeres maltratadas, no ver injusticias. Que se haga como el Señor lo ha mandado. Y este hombre lo hablaba diciendo, van a regresar las cosas. Pero él lo decía por su cuenta, aunque se lo había puesto en boca de Dios. Muchas veces nosotros nos dejamos traicionar por nuestros buenos sentimientos. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestras buenas intenciones. Ay, es que si le digo, es que si no le doy palabras de aliento, pero muchas veces son palabras que dañan. ¿Para qué llenas de esperanza a alguien que no la va a tener? ¿Para qué le dices cosas bonitas a alguien cuando no son verdad? A veces nos traiciona la falsa caridad y falsa compasión. Y esto muchas veces a nosotros nos hace vivir desconfiados, hasta llegar a dudar de Dios, Porque es que hay tantos que hablan en nombre de Dios. Digo, para aquellos que van a oraciones de sanación y todo eso, muchas veces nosotros queremos estar bien. Sí es cierto, hermanos, queremos estar bien, pero a veces nosotros mismos nos buscamos el mal. Hay gente que va a las oraciones, a los congresos. Hay gente que mira gente sufrir y quiere dar consejos. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que te acercas a aquel padre, a aquel orador, a aquella persona que está haciendo la oración, a aquel pastor. Y bueno, pues se acerca a la persona y aquel le brilla la cabeza y empieza, ay hermanos, estoy recibiendo mensajes. Pero no sé de quién anda recibiendo mensajes. Yo tengo mucho cuidado y mucho respeto con eso. No digas lo que Dios no está diciendo.
no seas charlatán, no tengas una falsa caridad, no quieras decir lo que la gente quiere oír. Y entonces el profeta embabucado va y dice cosas que no son. Yo he visto gente que dice de verdad, y quiero que me ayuden a rezar por ellos, porque una oración de sanación no siempre escucharás cosas que te gusten oír. Hombre, sí, pero hay que esperar y confiar en Dios. Pues ¿qué pasa? Que mucha gente va y dice, sí, dentro de 3 días Dios te hará de... Hoy le va a decir el profeta Jeremías una cosa muy importante al profeta Hacananías, y es que Hanananías, pero es que tiene el nombre como el mío, le va a decir una cosa muy importante. Primero le dice amén y dice que el Señor haga lo que Él vea más conveniente, que el Señor confirme lo que ha predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar objetos del templo. El Señor confirma. Si esto es de Dios, el Señor te lo va a confirmar. Nunca le hagas decir a Dios cosas que no dice, por quedar bien, y otros a veces hasta por sacar un 5. Pienso en algunos y no digo sus nombres. Muchos, por el interés del 5 que le vayan a dar, por la oración, por hablarles bonito, andan diciendo cosas que no son. Y allá andas engañando a la gente. Andas haciendo sentir mal a la gente. ¿Por qué? Porque la gente ingenuamente dice, pues si Dios lo dice y este es un hombre de Dios o una mujer de Dios, anda, que no pasa como Dios dice o como tú me dijiste que Dios decía. Y entonces yo ya empiezo a decir, no, es que Dios no me escucha, es que Dios no me quiere. Pero es que nunca lo dijo Dios. Fue aquel barbaján o aquella barbajana que por intereses, muchas veces afectivos, de fama y eso, o a veces de lana, te dijeron cosas que no eran. Dice Jeremías, que el Señor confirme lo que tú estás diciendo. Todos los queremos, pero si es de Dios, que lo confirme. Lo digo para que tampoco nos dejemos engañar, porque somos bien ingenuos y a veces vamos así con una ingenuidad y las personas van con nosotros buscando muchas veces los otros de vividores y nosotros de ingenuos. Porque fíjense que se parece mucho como que a los que van a leer las cartas y te avientan el pollo todavía moviéndose. No. Pues aquí el profeta Jeremías le dice... el profeta respondió a Hanananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaban en el templo. Amén. Que así lo haga el Señor. Que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención, le dijo al profeta, pero pon atención. Lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti, siempre ha habido profetas que predijeron muchos países y grandes reinos a la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumpla su palabra, se puede reconocer que es verdadero profeta. Ya tienes tú la solución y el criterio para identificar a un verdadero profeta. Sea sacerdote, religiosa, laico, perico el de los palotes, a mí no me importa quién. ¿Quieres saber si una persona verdaderamente habla en nombre de Dios? ¿Quieres saber si una persona verdaderamente te está diciendo lo que Dios quiere? Aquí está, mijo. Ponga atención que se lo voy a volver a leer. Ponga atención, mija, porque Dios no quiere que le sigan viendo la cara. Que se ponga trucha, porque ahorita viene otra enseñanza. Y el Señor dice aquí, dice, antes de mí, antes de ti, ya ha habido profetas que profetizaban a muchos países, grandes reinos, la guerra, el hambre. Pero cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumple su palabra, se puede reconocer que es verdadero profeta. Solo
hasta un profeta que predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras, se puede reconocer que es un verdadero profeta. Si un profeta te predice la paz, hasta que no se cumpla, tú dirás, ¿este es o no es? A las primeras no te le avientes, no te le confíes por completo, espérate, échale coco. ¿Cuánta gente vividora hay? Y en el nombre de Dios viven a las costillas de Dios y de la fe de la gente. Como le pasó a aquella viejita, con todo respeto para las viejitas, no es nada feo, pero era una viejita pues con muy devota, y el padre en la parroquia dijo, voy a ir a Tierra Santa, si alguien ocupa algo, por favor deme su lista. Aquella viejita rompió el cochinito y dijo, ay, padrecito de mi corazón, cuando usted vaya a Tierra Santa, yo nunca voy a ir. Mire, rompí mi cochinito, tráigame una astillita de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no, mija? ¿Cómo no? Y ya bueno, tomó el otro, se fue, no sé si rezaba o de turista andaba. Se fue por la Tierra Santa y ya regresó. Anda tú que cuando regresa se acuerda, la astillita que me encargó la viejita, y ya me gasté en souvenirs el dinero. Dijo, no, pues ¿qué hago? Fue y rápido de un tronco mochó un pedazo de astilla, la guardó, le consiguió una cajita bonita. Llegó el momento de encontrarse con la señora y padrecito me trajo la astillita de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no, mija? ¿Cómo no? Ay, que se confiesen. Y le dio aquella cajita. No, aquella se fue feliz con su cajita de la astillita de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aquella noche, anda tú que se le aparece el diablo a la viejita. La viejita ni tarda ni perezosa sacó su cajita y le dijo al demonio, aquí tengo la astillita de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, así que te me largas. Y entonces le hacía las señas con la astillita y el demonio le dijo, ay, viejita ingenua, si supieras que lo que más me asusta es tu fe, no la astillita esa que te engañaron. Es cierto, le asustaba más al demonio la fe poderosa que tenía la viejita que la astilla, que el otro sinvergüenza le tenía que haber dicho. Pero pues no le dijo. Tenía que haber sido honesto. Pero es que a veces nosotros somos ingenuos. Yo no estoy diciendo que desconfíes de todo el mundo. Pero mi hijo, mi hija, Dios le dio inteligencia. Hay que discernir el verdadero profeta. Hasta que no se cumpla lo que predijo de paz, no es y no se puede decir que es un profeta. Hasta que se reconozca verdaderamente que los designios o lo que dijo venía en nombre de Dios, entonces es un profeta enviado por el Señor. Miren, dicho y hecho. Dice aquí, entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo, esto dice el Señor, romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero después de un tiempo de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a Jeremías y le dijo esto. Ahora viene Dios a hablar. Miren lo que dice. Por eso cuando tú tengas caridad con una persona, la mejor caridad es decir la verdad. Busca la mejor forma, pero la verdad nunca la dejes de decir. Porque endulzar las cosas, y a los latinos nos va re bien, ¿verdad? Nos dicen Cantinflas no porque nos parezcamos solo a Cantinflas, sino porque cantinfleamos diciéndolas. Y es que pienso que los tormentones, y es que este calor que está haciendo, y es que yo te quería decir el otro día, para llegar a decir, oye, el otro día me dijiste algo. Le damos más vueltas como el chucho, dando vueltas y vueltas hasta que se echa. Pero ya el otro dijo, bueno, ¿y qué me quería decir? Entonces, vale más decir la verdad. Y lo que Dios no te diga, mira, calladito te ves más bonito.
Si no es Dios, no te está diciendo nada, no abras la boca. Ay, es que ¿qué van a decir que no soy profeta? Pues no lo eres hasta que Dios te lo confirme. Hay muchos que Dios les dan dones y parece que quieren hacer mal uso de ellos, y Dios se los remueve. No, las cosas no son así. Hay que ser honestos y justos. Y si Dios no está diciendo nada, pues a rezar. Ponte a rezar con todo el pueblo. Y si los demás dicen que no eres profeta, bueno, pues qué bueno, porque no vives de la gente, vives de Dios. Qué bueno, importante. Pues Dios le habló al profeta Jeremías y le dijo: ve, dile a Hacananías, esto dice el Señor: has roto un yugo de madera, pues yo lo sustituiré por uno de hierro. Viene un mensaje que, aunque a muchos no lo entendamos, hace bien. Porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterles al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Hasta las bestias del campo los servirán. Y Jeremías añadió: escucha, Hacananías, no te ha enviado el Señor y tú has hecho que el pueblo crea una mentira. Por eso dice el Señor: yo te borraré de la superficie de la tierra. No significa que se vaya a morir, aunque aquí literal se murió, pero significa que tus mentiras hacen que nadie te crea. Y donde un día Dios pudo haber actuado por ti, hoy tú mismo cerraste la posibilidad a que Dios hable por ti y la gente te crea. ¿Por qué Dios puso esa coyunda o ese yugo en el cuello del pueblo? Porque el pueblo en realidad no era Dios, era el pueblo quien se había vuelto a los ídolos y había abandonado a Dios. Y el pueblo, si en ese momento el pueblo se lo quitaba, seguiría coqueteando. Entonces a eso se refería. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. ¿Por qué? Porque pusiste en duda la veracidad de Dios. Porque pusiste palabras en la boca de Dios que no había dicho. Porque le estás diciendo a Dios mentiroso. Porque Dios todavía no había actuado. Tú habías derribado y has puesto una falsa imagen de Dios. Qué claro, ¿verdad? Por eso, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Eso es lo que dice el Señor. Y dice aquí: y el profeta Hacananías murió aquel mismo año en el 7º mes. Yo creo que a veces sí hay que ser bondadosos, pero con la bondad de Dios y como Dios te lo dice. Y si tienes que hablar con una persona, esto es bondad, hablar con la persona, buscar la forma y la caridad, pero no le vayas a echar mentiras, no le dores la píldora. Así no son las cosas. Al pan hay que decirle pan y al vino vino. Busca la caridad, pero la verdad tiene que ser dicha. Y si todavía la persona tiene que esperar, ayúdale a que sea humilde, ayúdale a rezar, ayúdale a que se trabaje la paciencia, la sencillez, pero no le mientas por quedar bien o por sacar un provecho de la gente, porque a Dios te pedirá cuentas de eso. A eso justamente, vean qué enseñanza tan buena y tan profunda. Digo porque muchas veces, a veces dentro de la iglesia y a veces fuera de la iglesia, en muchas relaciones humanas, somos muy dados a decir mentiras. Les llamamos a algunos piadosas, pero son mentiras. Y de engaños no vive nadie, porque tarde que temprano sale la verdad. Y aquí está la clave. Pasemos al Evangelio, Mateo 14 del 22 al 36. Y es justamente, vemos a Jesús, ya pasó la multiplicación de los panes, le dio a la gente y se dio cuenta Jesús de una cosa. Dice aquí, en aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. ¿Por qué Jesús
Dice aquí, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, hizo que sus discípulos subieran a la barca, porque Jesús vio que aquella gente lo quería hacer rey, pero no rey como es rey él, sino interesados. Uy, nos va a dar de tragar gratis. ¿Cómo nos dejamos deslumbrar por aquellos que nos dan cosas gratis? Y dice él, no, es que no es así, mi hijo. Cuando usted trabaja, cuando usted se esfuerza, hay un gozo. Y dice, el pueblo, Jesús vio que el pueblo lo iba a hacer rey para que le siguiera dando chunchi burunchi. Como a veces hay personas y países y gobernantes que quieren mantener la gente contenta con esto. Hacen gente inútil. Hay gente que puede trabajar, hay gente que puede seguirse desempeñando. Pues busca la manera. Y dice que cuando Jesús vio esto, inmediatamente hizo que se subieran sus discípulos a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él los despedía. La barca, símbolo de la confianza, símbolo del abandono en Dios. De Dios solamente hay que confiar. Y aquí los avienta a la barca, para que no vivan de los aplausos, porque en cuanto vieron la gente, ¡bravo! Ustedes son nuestros salvadores, son los vengadores, la Liga de la Justicia, ustedes sí nos van a sacar adelante. Intereses. Y entonces los subió para que ellos no se quedaran deslumbrados con lo humano y siguieran poniendo su confianza en Dios. Los aventó allí a la barca y él despidió a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Este detalle es muy importante, porque lanza a sus discípulos en la confianza. Ya saben que el mar simboliza el mal, pero la barca es la fe, es la confianza y el amor. Los pone en las manos de Dios y los pone a navegar para que ellos se confíen en Dios. Y él se pone a orar a solas. Dice, lo subió al barco y él subió al monte a solas a hablar con Dios. El monte, acuérdense, lugar de lo sagrado, otro nivel se pone. Y allí Jesús empieza a hablar con su Padre. Empieza a ir fraguando en su corazón la salvación. Empieza a afianzar nuestra carne en Él. Empieza a consolidar nuestra salvación en Él. Empieza Él en nuestra carne, porque Cristo tiene una carne como la nuestra, a dar y a generar salvación. ¿Qué hace una carne en oración? Mira la carne de Cristo. ¿Quieres verla? Ahí te va. Dice, subió a orar a solas. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. Allí no había problema. Estaban en la confianza. Estaban en Dios ellos. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. ¿Qué hace una humanidad, una persona divinizada? Como decíamos ayer, lo de los pescados y el pan. Tráiganmelos. Una carne en manos de Dios, una mente en manos de Dios, Él tiene un nivel superior. Que aún lo humano queda divinizado. ¿Cuántos santos tú y yo conocemos que se elevaban del piso? ¿Cuántos santos tenían el don de bislocación, de estar en dos sitios a la vez? ¿Cuántos santos nosotros vimos? Santa Catalina, que le enterraban una aguja para ver si era cierto. Y su carne estaba serena. Hay un nivel en la espiritualidad cuando tú saltas que tu misma carne entra en otra divinización, en otra dimensión. Es muy bonito. Pues Cristo, la carne de Cristo, camina por las aguas. La barca está siendo sacudida y movida. Y Cristo por encima del mar, controlando. ¿Qué comparación? La barca moviéndose y Cristo en paz. La barca muévese y Cristo con toda paz.
Una cosa es tener una fe más o menos, y a tener una fe profunda, donde consagras todo, donde vas y vendes todo lo que tienes. En ese proceso estamos. Pues Jesús va caminando entonces sobre las aguas. Los discípulos, al verlo andar sobre las aguas, se espantaron y decían: es un fantasma. Claro, porque la fe, el amor y la confianza no estaban bien en ellos. Y ya sabes que el que tiene miedo, donde quiera, dicen, donde quiera ves moros con tranchete, donde quiera piensas, ay, aquí y allá, donde quiera piensas que todo está mal, que te va a ir mal. Ellos estaban asustados porque eran sacudidos. Y entonces veo a Jesús caminando sobre las aguas. Ellos gritan: es un fantasma. Y daban gritos de terror. Vean nada más la vergüenza de estos muchachitos. Daban gritos de terror. ¿Cómo era su fe? Aún estando en la barca. Cuando nosotros llevamos un proceso, hay momentos así, donde somos sacudidos, donde somos probados, donde el mal parece que nos hunde, y donde nosotros podemos ponernos en oración. Ellos pensaron que era un fantasma y gritaban llenos de terror, pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Tranquilícense y no teman, soy yo. Cuando sientas que la barca, en este proceso que estás llevando, en estos pasos que de seguro que el maligno no está contento, cuando lo sientas, es momento para estar en paz y en oración. Es momento para perder contacto y solamente conectarte con Dios, y de todo lo demás se mueva. Jesús les grita y les dice: tranquilícense, soy yo. Estoy aquí contigo. No te he abandonado, no te he dejado solo. No creas que te metí en un proyecto y en un compromiso y te he dejado solo. Aquí estoy. Soy yo, no tengas miedo. ¿Entiendes qué bonito es tener esa paz para descubrir lo mejor? Pasa algo muy curioso. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre las aguas. Le ha hecho una pregunta y lo ha puesto a prueba. Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre las aguas. Y le dice Jesús: ¿quieres saber que soy yo? ¿Quieres tener la certeza en medio de tus temores? Otra vez, la palabra de ayer. Ven, ven Pedro, ven. Ayer, ¿qué les dijo con los panes y los pescados? Tráiganmelos. Ven, ven, confía, entrégate, entrégamelos, ven. Déjame bendecírtelos, ven. En medio de esa desconfianza, de ese miedo, ven. Suéltate, confía. Vean lo que dice aquí. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Era él. Porque nadie puede hacer las obras si no confía en él. Era él. Era Dios. Qué mensaje tan grande para nosotros. El seguir a Cristo no significa que no tendremos luchas, no habrá reveses y no habrá caídas y no gritaremos terror. Solamente es una cosa que nos dice: ven, aún en estos momentos de debilidad, en tus momentos de pobreza, ven, confía, 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 ven. Señor, pero yo no puedo, yo no sé. Ven, ven, acércate, suelta, no veas solo con estos ojos, aprende a ver con los ojos de la fe. Acuérdate que la fe lo ilumina todo con una nueva luz. Pedro caminó sobre las aguas, bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, o sea, aquí otro quiebre, pero al sentir,
¿Por qué no sintió la presencia de Cristo? ¿Por qué no sintió su calor y su apoyo? Dejó sentir la fuerza del viento y le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Si algún momento en el proceso que vamos llevando sientes esto, no dudes en gritar. Dios sabe de la materia que estamos hechos. Dios no se asusta. Jesús inmediatamente le tendió la mano y lo sostuvo, no lo dejó hundirse, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios no te deja hundirte. Grítale. Él sabe que somos barro. ¿No lo oramos el sábado? No puedo hacer yo esto contigo, casa de Israel, si el cacharro que estoy haciendo se me desconfigura, se me rompe. No se asusta de nuestra poca fe, al contrario. Pero sí dice: tienes que crecer. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Son nuestras luchas, son nuestras caídas, nuestras debilidades, donde descubrimos el poderío, la certeza y la grandeza de Dios. Por eso nunca hay que asustarse por ser pobre. Tengo que caminar, pero en el camino miraré mi pobreza. Un día vi que cuando Francisco de Asís murió de verdad, con muchas luchas, murió siendo pobre. Y pobre no eran los harapos, pobre en su interior. ¿No han leído el libro de las Confesiones de San Agustín? Habla de su pobreza y de cómo Dios en su pobreza fue su fortaleza. Pues cuanto más débil soy, más fuerte soy en Cristo. Pues en tu debilidad manifiesto mi gracia y mi poder. Ven, dame tu pobreza. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando a Dios le muestro y le entrego mi pobreza. Por eso Pedro, ¿verdad? Perdón porque iba a decir. Por eso el grito de Pedro, iba a decir Pedro berrió. Pero bueno, el grito de Pedro, en extrema pobreza: sálvame, Señor. Y le tendió inmediatamente la mano. En extrema pobreza, Dios le salva y le transforma y le consagra y le multiplica dones y carismas. Hoy y en esta semana, ¿cuántas pobrezas tienes? Realmente, ¿en dónde eres pobre? ¿En dónde te has dejado traicionar por el qué dirán, por el qué pensarán, por la opinión de las criaturas? Por la flojera, por la avaricia. ¿Cuántas veces has querido quedar bien por encima de Dios? Fíjense, qué grande es poder hoy decirle: Señor, aquí soy pobre. Aquí hay otra pobreza que tengo, acá tengo otra, con mi familia, en mi trabajo, y uno muestra esa pobreza. Y entonces de esa pobreza Dios la transforma, porque después de eso reconocen ellos: verdaderamente tú eres el Mesías. Y dice aquí que en cuanto se subió Pedro y Jesús, el viento se calmó. Y terminada la travesía llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y trajeron a todos los enfermos. Les pedían que les tocara siquiera el borde de su manto. Y cuanto los quedaban curados. La debilidad no es impedimento, es una posibilidad. En manos de Dios se vuelve oportunidad para muchos. Di conmigo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los proteja para siempre. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque Dios se fijó en mi pequeñez, dijo la Virgen. ¿Qué pobrezas tengo yo? ¿Qué pobrezas tienes tú? Que se las tenemos que entregar a Dios para que las bendiga. Les llamó bonitamente panes y peces. Nosotros le podemos llamar vicios, debilidades. En manos de Dios se vuelven oportunidades y posibilidades. Muchos se salvarán por tus debilidades y las mías. Que la gracia de Dios esté contigo. Ánimo. El cielo está más cerca de lo que crees.